profesor Alejandro. ¿Nos escucha? ¿Cómo está? Sí, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, profesor. Mi nombre es Carlos. ¿Cómo estás, Le- Carlos? Muy bien, le damos hasta, estamos con Cintia y le damos entonces la bienvenida y le damos a todos, la bienvenida a todas, la bienvenida al cuarto Congreso de Literacidad Mediática de las Américas desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en Argentina y desde el IPE Paulo Freire. Agradecemos entonces la participación de todos y todas y los invitamos a interactuar a través de los canales disponibles en el chat de la sala de Zoom o en los comentarios del canal de YouTube. Damos comienzo entonces a esta conferencia con el profesor Alejandro Artopoulos desde Buenos Aires. Bien, el profesor Alejandro Artropoulos, profesor de Tecnología y Cambio Educativo en la Universidad de San Andrés, de Estudios de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Buenos Aires e investigador de la Comisión de Investigadores Científicos, profesor visitante de la Universidad de la República de Uruguay y en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, doctor por la Universitat Oberta de Cataluña, especializado en transiciones sociotécnicas del desarrollo informacional, brecha digital y pensamiento computacional aplicado. El título de la disertación del día de hoy es Imaginarios de la inteligencia artificial generativa en educación, chatbots que enseñan bicicletas eléctricas y el quinto Beatle. Bueno, muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Carlos. Gracias a los organizadores del Congreso por esta invitación. Y bueno, en este momento virtualmente, pero completamente virtualmente, le estoy hablando desde Buenos Aires, porque en realidad yo estoy en una localidad muy pequeñita en el norte de Arizona, del estado de Arizona, que se llama Page, cerca del Cañón del Colorado. Estoy de vacaciones, pero la empecé ayer, o sea que todavía en realidad cuando termine esta conferencia voy a empezar las vacaciones. Pero bueno, estamos uniendo puntos distantes del planeta, medios extremos. Bueno, lo que le voy a presentar hoy es una versión de la última conferencia que di para un evento que se hizo hace poquito en Fraiventos para el Plan Ceibal, ¿sí? En el área, digamos, de pensamiento computacional del Plan Ceibal, que están trabajando, por supuesto, esta cuestión de este año de la inteligencia artificial generativa, ¿no? El Plan Ceibal acaba de lanzar un marco referencial para trabajar la inteligencia artificial generativa en la escuela primaria, que les recomiendo, acaba de salir y está disponible en digital para que lo puedan, que es el primero, creo, de la región. No hay otro ministerio de educación que haya sacado un documento tan complejo, tan interesante. Entonces, lo que les voy a presentar hoy, como dijo Cintia, es una presentación sobre el último artículo que yo escribí sobre inteligencia artificial generativa en el contexto, digamos, latinoamericano y en particular, digamos, cómo pensamos esto en la escuela primaria y secundaria, ¿no? Y bueno, en este caso me voy a focalizar en el tema del Congreso, que es los procesos de lectoescritura, ¿no? Y porque en definitiva, bueno, ya lo van a ver, mi hipótesis general sobre cómo integrar la inteligencia artificial en la educación tiene que ver con hacer un esfuerzo para llevarla a contextos de aplicación digamos, de aprendizajes básicos, es decir, cruzar inteligencia artificial con el proceso de alfabetización en particular, ¿no? En principio, ¿sí?
porque a diferencia de la inteligencia artificial débil, que era la que teníamos antes de ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, que es la de ChatGPT, pero es de otros tantos digamos, tipos de aplicación, de plataformas, de soluciones. Quizás la más importante hoy sería la de Google, que acaba de salir, que se llama Duet AI, que les recomiendo prueben, pero no solamente, pueden probar la inteligencia artificial de Notion, de Canva, de Grammarly. Bueno, hay cantidad de inteligencia artificial en el aprendizaje de la lectoescritura, ¿sí? Tanto en inglés como en castellano, como en español. Por lo tanto, la hipótesis general es: necesitamos trabajar este tipo de competencias informacionales en el campo de las ciencias blandas y de las artes blandas. Por supuesto, en el aprendizaje de la lectoescritura, pero también en el aprendizaje de la creatividad, del arte y el diseño, y también en el aprendizaje de las ciencias sociales y las humanidades en general. O sea, yo hablo en general de estas tres áreas para salir de el área habitual, que es el área de las ciencias duras, ¿no? La matemática, digamos, la aplicación de la inteligencia artificial en su terreno natural. Pero la verdad es que el impacto en la sociedad no se da en ese tipo de aplicaciones. Se da en el cruce con los modelos de lenguaje. Lo que ha impactado en la sociedad fuertemente no es el machine learning solamente. Había impactado, digo, con los buscadores de Google, con las recomendaciones de Amazon y Mercado Libre, sí, por supuesto. Pero además, ese impacto también tenía que ver con las ciencias blandas, tenía que ver con los grafos, con las redes sociales. Entonces, necesitamos abrir esa caja negra y entender cuál es su funcionamiento para darnos cuenta cuál es el conocimiento significativo que trae consigo. Entonces, bueno, esa es un poco la hipótesis general y voy ahora a pasar a proyectar mi presentación, si les parece. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Sí, se ve bien, se ve perfecto. Perfecto, bueno, bárbaro. Bueno, entonces, bueno, esta nueva versión le puse los senderos de la inteligencia artificial, porque además de trabajar con el paper que mencionó Cintia, que es el que yo di, ¿no?, como título de la conferencia, que es Los imaginarios de la inteligencia artificial, lo que hice fue empezar a ponerlo en diálogo con otro paper anterior, ¿sí?, que se llama la economía del conocimiento, Knowledge Economy Meets Development Imaginaries, que en castellano, en español, es la economía del conocimiento se cruza con los imaginarios del desarrollo, ¿no? Que, digamos, la hipótesis general de ese trabajo es que las capacidades informacionales y la capacidad de los sistemas educativos para enfrentar la inteligencia artificial y otro tipo de avances como las plataformas, bueno, como todo lo que vimos en la pandemia, ¿no?, de la digitalización de la educación, necesita tener una respuesta nacional. No hay una respuesta global a copiar, ¿sí? Que cada país lo ha hecho con sus propios recursos, con sus propios senderos, con su propia caja de herramientas, que se transforma luego en cultura, ojo, no es tan sencillo. Entonces, bueno, en Latinoamérica también tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar nuestro propio sendero. Entonces, como dije, cuando nos ponemos a abrir la caja negra de la inteligencia artificial, además de Machine Learning y de Deep Learning, encontramos los campos de aplicación, ¿sí? Tenemos, por un lado, la visión computacional, ¿sí?, lo que es la inteligencia artificial generativa de imágenes, ¿sí?, cuando usamos una aplicación para crear imágenes, pero la inteligencia artificial generativa de textos utiliza otro tipo de modelos que no son visuales, no son
de imágenes, sino son modelos de lenguaje. Y en ese lugar, los que están a cargo de desarrollar esos modelos son lingüistas computacionales, no son científicos de la ciencia de la computación puros. Por eso, digo, para entender cómo funciona la inteligencia artificial, tendríamos que volver a las fuentes de las tecnologías primarias de la humanidad. El alfabeto, los lenguajes. No hay modelos de lenguaje sin lenguajes, ¿sí? Porque el modelo último del lenguaje es cómo los seres humanos hablamos y performamos nuestra capacidad comunicativa. Después existe, por supuesto, la discusión hacia adentro del campo lingüístico, si hay reglas generativas que se aplican a todos los lenguajes por igual, o si en realidad esa capacidad generativa, esa capacidad transversal a todos los lenguajes de reglas, es posible llevarla a la práctica o no. Digo, es bastante colonial pensar eso para mí. Cree que las reglas del inglés se aplican a todos los lenguajes. Pero por supuesto, ahí me meto en un berenjenal que no domino. Entonces mejor me retiro. Y seguimos para adelante. Lo que sí sabemos es que hay una genealogía, ¿sí? Que hay lenguajes que fueron el origen. Uno fue el fenicio, ¿sí? Y luego el inglés, el griego antiguo, ¿sí? Como yo vengo de familia griega, siempre lo remarco, ¿no? Porque es muy importante saber de dónde salió la democracia, la filosofía, como decía mi abuelo, el lenguaje. Ahora, como dije, cada sociedad tiene una relación diferente con las nuevas tecnologías. A eso los sociólogos lo llamamos imaginarios sociotécnicos. Fíjense, eso se determina tanto por la práctica, es decir, cómo la sociedad experimenta la tecnología en la base infraestructural de la sociedad, tanto como lo que se piensa sobre la tecnología y el futuro. Entonces acá tenemos dos indicadores fuertes. Por ejemplo, acá tenemos la cantidad de robots por cada 10.000 habitantes por país, ¿sí? Al ranking de los 10 primeros. Surcorea es el número 1. Y, bueno, en general, los países desarrollados están en esta lista. Ahora, es muy difícil, muy diferente cómo piensa la tecnología Surcorea, Alemania, China, Estados Unidos y Suecia. ¿Sí? Son, o sea, el leitmotiv, la forma en que Surcorea piensa la tecnología de inteligencia artificial es con la escuela inteligente. ¿Sí? Alemania la piensa como industria 4.0 o agro 4.0. Estados Unidos la piensa como transformación digital. Y Suecia la piensa como nuevas capacidades creativas. Spotify. ¿Sí? O sea, cuando uno piensa en Suecia, tiene que pensar, son los creadores de Spotify. Y Suecia en general, además, siempre está muy cerca de Inglaterra, que es el lugar de las industrias creativas, que es donde salió la política y el movimiento mundial por una educación creativa. Es el lugar de donde salió Ken Robinson y su charla TED más vista en toda la historia. ¿Sí? ¿Por qué las escuelas matan la creatividad? Entonces, por eso decimos, bueno, es muy diferente si usamos la inteligencia artificial para crear un docente robot, como se hizo en China, y luego con ChatGPT en Silicon Valley, que usar la inteligencia artificial para crear un nuevo tema de los Beatles, como hizo Paul McCartney hace poquito. O para recomendarnos música por Spotify. Bueno, pero no me voy a detener en esto porque hoy vamos hacia cómo se aplica esto a los procesos de lectoescritura. Pero antes quiero mostrarles una paradoja. En la superestructura, en el lugar en la sociedad en donde pensamos el futuro, donde pensamos
nuestra relación imaginaria con la tecnología, las cosas son muy diferentes. Los países que más confían en la tecnología son los países más subdesarrollados o que están en vías de desarrollo, no los más desarrollados. Y en algunos casos, los países más autocráticos, como China. O menos democráticos, si quieren. Los que más saben de tecnología, por ejemplo, Finlandia, por ejemplo, Inglaterra y otros, Suecia, desconfían mucho de la inteligencia artificial. Esto son encuestas a la población, no son datos de los países. Entonces, bueno, como dije en el paper, yo describo estos tres modelos, ¿sí? Asociados a los países, pero vamos a tomar los modelos de aplicación de la inteligencia artificial en la educación separados de los países. Tenemos el modelo del docente chatbot, el modelo de la escuela inteligente que decía de Corea del Sur, pero del lado occidental, si quieren, que no tanto, porque o sea, en ese caso Silicon Valley lo tendríamos que poner del lado oriental, ¿no? Bueno, del lado, si quieren, europeo o occidental, tenemos el aprendizaje asistido por inteligencia artificial, la inteligencia artificial como currículum, ¿no? Que es en espejo estos dos conceptos, y también la creatividad asistida por inteligencia artificial y por robótica, bueno, digamos, este movimiento de convertir, de ir incorporando nuevas capacidades informacionales o algorítmicas al ser humano. Es decir, de un lado tenemos la versión tecnofílica, del otro lado tenemos la versión de inteligencia artificial humana. Clarito, ¿no? De un lado de la derecha, del otro de la izquierda. A ver si, o sea, me pongo muy sencillo acá. Y bueno, acá tenemos imágenes de algunos experimentos que se hicieron en China con lectores de ondas cerebrales, ¿no? Esto tiene una tradición y se puede seguir lo que ha sucedido con este proceso de evolución. Y el ChatGPT, uno de los problemas que tiene justamente con esta visión de docente chatbot, son las alucinaciones. Y las alucinaciones, así como un proceso similar a lo que hicieron las fake news, rompen el diálogo, ¿sí? Rompen la capacidad de producir y de construir conocimiento sobre la base de distinguir lo verdadero de lo falso, ¿sí? Entonces, es una base de práctica epistemológica básica. Entonces, digamos, tenemos un gran problema. O sea, si estos sistemas de inteligencia artificial generativa con alucinaciones sin control siguen entrando al aula, pero peor que eso, siguen entrando en las habitaciones de nuestros estudiantes cuando están haciendo la tarea, sin asistencia adulta, se van a seguir confundiendo y van a entrar en una espiral de confusión. Que si la escuela no interviene, si el docente no interviene, va a producir, muy por el contrario, a una mejora, una declinación en la calidad educativa, pero acelerada, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es, si no se hace nada, la calidad educativa se va a destruir, o sea, la que tenemos, la analógica. O sea, no es un problema de si decidimos innovar o si decidimos agregarle a nuestras escuelas la capa digital. No, la capa digital es capaz hoy de destruir la escuela de calidad tal cual la conocimos en las últimas décadas. Entonces, no es sencillo, no es simplemente una cuestión de divulgación tecnológica, ¿no? De divulgación de las bondades de la inteligencia artificial en la educación. No, la inteligencia artificial en la educación puede generar más desigualdad, puede generar entre grupos sociales, pero también más desigualdad entre países. O sea, aquellos países que puedan controlar estos efectos negativos, efectivamente van a dar un salto.
en la mejora de la educación. Pero los países que no, van a decaer. Bueno, y este, por ejemplo, es la aplicación en China, ¿no? Es una aplicación para pasar los exámenes para el ingreso a la universidad. O sea, no se aprende con la inteligencia artificial conocimientos significativos, sino se aprende a pasar exámenes. Y este también es otro problema. O sea, la conversión de la educación en una educación mercantil que encuentra en los contenidos un bien transable. Entonces, la propuesta, por ejemplo, esta propuesta de la Secretaría de Educación Tecnológica de los Estados Unidos es imaginar un futuro potenciado por la tecnología más parecido a una bicicleta eléctrica que a un robot aspiradora, ¿no? A un robot docente. No son tan explícitos en el documento, pero yo lo pongo. En una bicicleta eléctrica, el ser humano es completamente consciente y está al mando, pero su carga es menor y su esfuerzo se ve multiplicado, apalancado, podríamos decir, por la asistencia de la mejora tecnológica. Me parece una buena metáfora. Por supuesto, hay que hacer el esfuerzo de imaginarla no en los músculos de nuestras piernas, sino en nuestro cerebro, en nuestra capacidad de aprendizaje individual y colectivo. Muy bien. Entonces, bueno, una visión de este tipo es plasmada en este libro, que recomiendo ampliamente, que se llama Computational Thinking Education in K-12. Este libro está libre, es de acceso libre, open source, y tiene artículos seleccionados en donde se investiga la alfabetización en inteligencia artificial y la computación física, ¿no? Digamos, las dos cosas. En un artículo en particular se menciona esta cuestión de que tanto la inteligencia artificial como el pensamiento computacional fueron investigados en su origen en los años 50 y 60 en los laboratorios de MIT, donde estaba Papert, y que Papert participó del equipo de investigación de inteligencia artificial, y que ya en ese momento estaba claro que tenían que trabajar en espejo. O sea, que el avance de la inteligencia artificial iba a producirle al ser humano un ambiente desafiante, un ambiente complejo, para el cual necesitaban nuevas capacidades básicas, similares a los que fue el pensamiento matemático o la lectoescritura en el principio de la era moderna. Entonces, de ahí salió el concepto de pensamiento computacional. O sea, la primera vez que se habla de pensamiento computacional es en un artículo en 1980 en el libro de Mindstorms de Simon Papert. Y es Simon Papert el que dice en ese mismo libro, estaría bárbaro enseñar pensamiento computacional, no tenemos los medios avanzados hoy, digitales, para hacerlo. En el futuro se va a tener, o sea, cuando esos medios evolucionen, bueno, estamos en ese futuro que señalaba Papert. Entonces, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para que la aplicación de la inteligencia artificial en la educación básica no sea compra de aplicaciones, ¿sí? Que sean estrategias didácticas, que sean estrategias didácticas pensadas para la alfabetización básica. Y cuando digo alfabetización, no estoy hablando de la lectoescritura. Es un nuevo tipo de alfabetización híbrida donde se incluye la lectoescritura y, por supuesto, la sociolingüística, que era la visión que tenían, por ejemplo, Emilia Ferreiro, y tenía, por supuesto, Papert, pero también lo que estamos ahora investigando en relación a cómo los procesos de adquisición de lenguaje contextuado necesitan incorporar los algoritmos y la lectura de cómo esos algoritmos se comportan a partir de los datos. Y voy a explicar en detalle eso. Desde que empezamos la era digital, con la primera computación personal en los 80,
todo el tiempo estamos enfrentados a nuevas brechas digitales. Primero fue la brecha de acceso, lo que llamamos la informacional. Digamos, si los chicos accedían a una computadora o no. Eso todavía está vigente, porque hay muchos que se confunden y piensan que como salieron los teléfonos inteligentes, reemplazaron las computadoras. Mentira, porque los teléfonos inteligentes no tienen teclado y no alfabetizan digitalmente. Las computadoras sí. Cuando aparecieron las primeras computadoras diseñadas para la escuela, la OLPC, ¿no?, las de Conectar Igualdad, se pensó que esa brecha digital era en participación en los medios digitales, en las redes sociales. Entonces apareció lo que se llama la convergencia digital y cómo había que enseñar a los chicos a escribir en blogs, en Wikipedia y en diferentes medios digitales de acceso directo, ¿sí? Una versión, para mí, caja negrizada, porque estaba esta idea de que los blogs liberaban, mejoraban la democracia. Bueno, malas noticias. Rápidamente aparecieron algoritmos maliciosos que se llaman de inteligencia artificial débil, que empezaron a leer, ¿sí?, y a hackear esas participaciones planas 2.0, ¿no?, que nos iban a liberar de los intermediarios en la política. Como decía uno de los líderes de la primavera árabe, los mismos algoritmos de Facebook y Google que nos unieron para rebelarnos contra la autocracia, cuando obtuvimos la liberación, nos separaron y nos atomizaron en las coaliciones de gobierno. Entonces no pudimos consolidar ninguna de las cosas que logramos con la liberación. Y ahí están en Egipto todavía complicados. Entonces, ahí apareció justamente, luego de la aparición del teléfono inteligente, del iPhone, del Android, esta nueva brecha que se llama brecha digital computacional, en la cual el problema es leer algoritmos. O sea, cómo anticipar que el algoritmo me va a recomendar una cosa u otra, un partido político u otro. Bueno, lo estamos viviendo en vivo directo esto, ¿eh? No tengo que explicar nada. Digo, la abuelita que viene el nieto que le dice, tenés que votar a tal, ¿no?, en un pueblito salteño, porque los otros te defraudaron, pero porque no llega ningún otro medio de comunicación. Entonces el algoritmo tiene ese poder de ir hasta el fondo, ¿no? Inteligencia artificial débil. Pero esto se terminó luego cuando apareció el movimiento de 1 hora de código en las escuelas primarias, en donde decían, para combatir la brecha computacional, ¿no?, de los algoritmos, hay que enseñarles a programar a los chicos para que tengan esa capacidad de lectura de algoritmos y de datos. Y estábamos contentos con eso, hasta que llegó ChatGPT. Entonces ChatGPT nos vuelve a reconfigurar y ahora se habla de alfabetización e inteligencia artificial. Entonces, dicho esto, la pregunta es, ¿alfabetización digital en inteligencia artificial para quién? ¿Para qué? ¿Para que las empresas nos vendan más servicios de inteligencia artificial? ¿O para que efectivamente podamos combatir la brecha digital original, ¿no?, que todavía sigue vigente? Hay muchos docentes todavía que no tienen computadora para planificar sus clases. Entonces, la brecha original informacional o la nueva brecha, la segunda brecha digital, que es la que está en verde acá, que es la computacional, que es la algorítmica, la de cariños significativos, ¿no?, la de, digamos, algoritmos que tratan de simular humanos para manipular a las personas, ¿sí? Bueno, como decía Papert, tenemos que preguntarnos si la educación sirve para que las computadoras programen a los chicos o los chicos a las computadoras. Si cambian computadora por algoritmo, se van a dar cuenta que eso sigue vigente como el primer día. Entonces, bueno, acá va mi propuesta. Mi propuesta es que tenemos que repensar la alfabetización en inteligencia artificial, o pensarla por primera vez, porque en realidad no tuvimos mucho tiempo de pensarla por segunda vez, como una combinación de varias capas de alfabetización. Por supuesto, la primera, alfabetización sociolingüística, ¿no? Pero sobre eso tenemos que pensar en una capa de
alfabetización computacional, como decíamos antes, para que se puedan leer algoritmos. Sobre eso, otra capa de alfabetización en datos, donde aparezca el pensamiento computacional, es decir, poder leer algoritmos sin programar. Entonces, ahí vamos a poder leer cómo funcionan esos datos en el contexto, y son datos en general blandos, no son datos de sonidos, no son datos de temperatura, son datos de personas poniendo likes, ¿sí? Son datos de, cómo funciona el conocimiento, ¿no? Si el conocimiento que estoy viendo en pantalla es verdadero o falso, ¿sí? Es la capacidad de distinguir el terraplanismo de Newton, ¿sí? Y finalmente, a partir de eso, podremos trabajar sobre la alfabetización e inteligencia artificial. Todo esto, por supuesto, aplicado a la lectoescritura. Por eso voy a ir, no sé cómo vengo de tiempo, perdón, Cintia, Carlos. Sí, ya estaríamos en tiempo, si quiere ir cerrando rápidamente y Ya después me damos lugar a imaginaba, unas perdón. preguntas. Bueno, voy a tratar de ir rápido en estas que son complicadas, pero cierro en 2-3 minutos. Bueno, entonces, les recomiendo leer este libro de Peter Denning y Matti Cedre. Lamentablemente no está open source y tampoco está en castellano, pero es fundamental para entender el pensamiento computacional. En este libro, científico computacional norteamericano y este pedagogo finlandés, que es uno de los líderes de la experimentación con inteligencia artificial en aula, en primaria y secundaria, nos explican que de esas definiciones básicas de pensamiento computacional de 2006 de Wing, en donde asimilamos el pensamiento computacional a una receta de cocina, muy escolarizado y muy sencillo, que prácticamente se permite enseñar pensamiento computacional desenchufado. Tenemos que evolucionar a una visión más contextuada y sociolingüística, en la cual las palabras claves sean capacidades o habilidades o competencias, o sea, cómo medir el pensamiento computacional como una competencia, cómo lograr que cada persona, cada ciudadano sea su propio lector, diseñador de algoritmos, diseñador algorítmico, y saber que para eso hay que dominar los modelos, ¿sí? Los modelos computacionales. En este caso, estaremos hablando de modelos de lenguaje. Por eso, el futuro de la alfabetización de inteligencia artificial es que los chicos aprendan de modelos de lenguaje, ¿no? Digamos, de forma muy sencilla, pero que entiendan cómo funcionan esos modelos. Y eso, por supuesto, después, desde el punto de vista de los diferentes niveles, también pensado para adultos, porque pasar de un pensamiento computacional abstracto a uno aplicado implica saber que hay muchos profesionales que hoy mismo nunca se formaron en pensamiento computacional y están teniendo pensamiento computacional y pueden enseñarlo, además. Entonces, para eso necesitamos identificar cuáles son esos profesionales. Bueno, este es un modelo que hemos hecho para un trabajo que todavía no está publicado, que prometo publicarlo pronto, en donde pensamos cuáles son los perfiles de esos profesionales híbridos, como los lingüistas computacionales. Acá hablamos de humanidades digitales, más en genérico, pero en general podemos pensar que hay biólogos que hacen bioinformática, que tienen modelos biológicos computacionales en la cabeza, y lo mismo pasa con las humanidades. Ahora, yendo a lo más sencillo, bueno, lo más sencillo es enseñar ciudadanía digital, ¿sí? Digo, eso es bastante claro. Ahora, no está tan claro cuando pensamos en escritura creativa con algoritmos, ¿no? Y ahí es cuando entran los modelos de lenguaje. Entonces, por eso voy a saltar esto que es más de lo mismo. Estos son ejemplos nomás, pensamiento computacional en el arte. Fíjense cómo ya se está trabajando con música, con artes gráficas, con marionetas. Bueno, y llegamos a nuestro punto, que es el pensamiento computacional en la lectoescritura. En la lectoescritura tenemos un trabajo pionero de Dicesa que habla de alfabetización computacional.
que fue tomado por Warshauer y Jacob en un paper que se llama justamente Pensamiento Computacional y Alfabetización, que nosotros en la cátedra hemos traducido y lo encuentran en academia.edu, ya traducido y dispuesto para que ustedes lo lean, en donde se habla de que en la actualidad todos los lenguajes son híbridos, o sea, todos tienen hashtags, arrobas, emoticones, links, que son hipertextos, y esos hipertextos son algoritmos, o sea, están funcionando como algoritmos y no se están leyendo. Entonces, bueno, emoticones. El otro punto es la sociomaterialidad del aprendizaje de este tipo de lenguajes, que es con teclados. Entonces, el teclado del celular es un problema para el aprendizaje. Si en el aula no hay una computadora con un teclado físico, se detiene o se ralentiza este aprendizaje. Por supuesto, una computadora conectada a Internet, porque si no, no podemos interactuar con esos algoritmos de los links. Y por eso, bueno, esto ya lo hemos visto. Un ejemplo claro es Duolingo. O sea, Duolingo está trabajando sobre el aprendizaje del lenguaje, aplicando inteligencia artificial para la riqueza léxica. Pero eso tiene un techo, ¿no? Porque no hay intervención de una persona, un adulto, y no hay intervención de otras personas que están aprendiendo ese lenguaje, ¿no? Entonces, por eso, estos lenguajes, cuando entramos, nos encontramos con algunos tipos de lenguajes computacionales sencillos. HTML, SQL, ¿no? Y, por supuesto, los lenguajes visuales, como el Scratch. Yo hoy ya estoy convencido. Todas las docentes de lengua de primaria deberían saber Scratch. Si no, no podemos lograr este objetivo de enseñar pensamiento computacional junto con el proceso de lectoescritura. Es más, cuanto estas docentes atiendan a poblaciones más, más vulnerables, más importante va a ser. Este modelo Profesor, Warshauer... antes de que se corte la transmisión por el tiempo disponible, queríamos agradecerle todo este pensamiento que usted puede compartir con nosotros y bueno, cerrar con una pregunta para poder dar pie a que los que están presentes nos den una intervención. Bueno, estaba cerca igual. Bueno, nuevamente Alejandro, agradecerte la participación desde acá, desde Tierra del Fuego, desde el IPE Paulo Freire, digo, tu tiempo, felicitarte además por todo digamos, este tiempo, y este tiempo también de repensar muchas cosas y de que tengamos la posibilidad también de tomar este momento, este espacio que está grabado para también emplearlo en nuestro instituto de formación, lo cual también genera un montón de preguntas y de repreguntas y de remiradas, y eso está, la verdad que nos hace muy bien pensar sobre todo sobre la inteligencia artificial y todo lo que nos dejaste. Una última pregunta, digo que medio estábamos compartiéndola también con Cintia, en relación primeramente a los roles que tienen los estados frente a digamos, a esta situación y a esta inteligencia artificial en términos educativos, y preguntarte además, digamos, las posibilidades y, digamos, lo que tenemos en situación en la Argentina. Digo, como para ir cerrando, ¿no? No podemos dejar de lado también de pensar cómo se va a implementar esto, o cómo está pensado, cómo lo llevaríamos a cabo en este país. Bueno, desde ya, en la Argentina, prácticamente desde el 2014, 2015, tenemos una crisis presupuestaria que hace que cualquier proyecto como el Conectar Igualdad sea una expresión de deseo, ¿sí? Ahora, no hay que olvidarse que el Conectar Igualdad estaba destinado a la secundaria, no a la primaria. Entonces, yo creo que en la Argentina tenemos un problema en términos de concepción didáctica, de concepción de cómo se pensó estratégicamente la incorporación de este tipo de cambios en la escuela primaria. Eso no sucedió en Uruguay. ¿Sí? En Uruguay el plan Ceibal fue dirigido
a la escuela primaria desde el comienzo. Lo cual no, tampoco es una maravilla, porque en Uruguay hay mucho por hacer en la secundaria también. Pero lo que sí sé es que a partir de ChatGPT esto cambió. Y que es urgente que en los primeros años de la primaria se domine este proceso. Y que además se atienda a los más vulnerables. Yo creo que en el gobierno por venir, porque estamos en una transición, esperemos podamos tener la oportunidad de encarar este tipo de problemas, porque si no, no lo vamos a hacer, y espero que las próximas elecciones nos den buenas noticias. Muy bien, nuevamente agradecerte, Alejandro, y que comiences bien las vacaciones, porque sé que Gracias. para poder estar con nosotros. Pero fue un placer estar con ustedes hoy. Muy bien, muchas gracias. Gracias, profesor, y muchas gracias a todos los presentes. Así que bueno, damos por finalizada esta sesión y los esperamos en la siguiente, que sigue el Congreso durante todo el día de hoy y mañana. Hasta luego.